la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Antes de que abramos nuestras Biblias, pues primero quiero agradecerle en la carta a los Hebreos, en su capítulo 2, Hebreos capítulo 2, y le vamos a dar lectura alternada a partir del versículo 1 hasta el versículo 4 y la predicación de la palabra del día de hoy sea primeramente para mí y después para cada uno de los presentes. Hebreos 2, versículos del 1 al 4, dice así el primer versículo: por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de restitución. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Testificando juntamente con ellos todos los señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Siéntense, por favor. Aleluya. Yo creo que todos nos podemos imaginar la espantosa y desagradable sorpresa que experimentó aquel esquiador que se deslizaba suave y tranquilamente sobre la superficie congelada de una montaña. Él tranquilamente realizaba lo que en algún tiempo había estado llevando a cabo, pero se descuidó y en consecuencia de su descuido, cuando él se dio cuenta, estaba deslizándose cada vez más y más aprisa en una pendiente, en una bajada, y entonces él perdió el control de su cuerpo, de los esquís que llevaba puestos. Esa pendiente lo arrojó sobre un abismo, y cuando él siguió volando por los aires por el descuido que tuvo, por no tener el control adecuado, cuando siguió volando por los aires, su sangre se le heló, porque él sabía que su fin había llegado. Estaba volando sobre un abismo cuando su cuerpo chocó con el duro suelo, pues esta persona instantáneamente quedó muerta. Acabamos de leer la palabra de Dios y entendemos que algo peor le sucede al cristiano que descuida su salvación, al que no permanece en el lugar seguro donde Dios lo colocó para darle salvación. Cuando esa persona creyó al Evangelio, si esa persona descuida su salvación, cuando menos lo espere, se va a encontrar deslizándose en caída libre, y cuando reaccione lo que encontrará es la condenación eterna. El tema de hoy se titula Teniendo en poco una salvación tan grande. Está basado en el versículo 3 de la Biblia, de la palabra que hemos leído. Ahí aparece una pregunta y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud? En este versículo la palabra salud quiere decir salvación. Amén. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La respuesta a esa pregunta, la respuesta a cómo escaparemos definitivamente
definitivamente esa respuesta es: no escaparemos. Cada uno individualmente cosecha las consecuencias de las acciones que lleva a cabo. La Biblia dice que ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, sino el alma que pecare, esa morirá. Y si alguien descuida la salvación, no escapará, sino sufrirá consecuencias horrendas, eternas, tremendas, por haber descuidado dicha salvación. Aquí cabe una pregunta y vuelvo a decir, este mensaje es individual, no es para que lo compartamos con todos, es para cada uno de nosotros, desde el que está parado aquí hablando hasta el que está en la última banca. Cabe aquí una pregunta: ¿cómo somos? ¿Somos cuidadosos o somos descuidados? Porque ser cuidadoso es estar al pendiente y ser descuidado es tener en poco. Y aquí el texto dice: ¿cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? Entonces es importante que usted y yo nos analicemos. ¿Somos cuidadosos o somos descuidados? No solamente en las cuestiones materiales, sino en las cuestiones espirituales. ¿Somos cuidadosos o somos descuidados? Hay una palabra aquí que me llama poderosamente la atención y dice: una salvación tan grande. La Biblia a la salvación que el Señor Jesucristo ha efectuado por nosotros le llama una salvación grande. Pero creo que en la forma en la que muchos nos comportamos, actuamos, vivimos, no consideramos tan grande esta salvación, sino la hemos llevado al grado mínimo de su existencia. Tanto se habla en la iglesia de la salvación, que la salvación para acá, que la salvación para allá, que en esto la salvación, que en esto otro la salvación, que realmente la iglesia le ha dado ya poca importancia a la salvación, se ha vuelto insensible a la salvación, como que ya la salvación ha pasado a segundo término. Pero si la Biblia dice que es una salvación grande, nosotros deberíamos de volver a considerar qué es la salvación y darnos cuenta si es grande o no es grande. Si es una cosa pequeña en la cual no hay que cuidar, o realmente es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Qué es salvación? La palabra salvación viene de la palabra salvo, y la palabra salvo quiere decir librar de un gran peligro. A alguien que haya sido salvado de una casa que se estaba quemando, a una persona que haya sido salvada cuando se estaba ahogando, o que haya sido rescatada de los escombros de una casa que se vino abajo a consecuencia de un terremoto. Si esa persona a usted se le acerca después de que pasó este gran peligro, esta persona realmente estará consciente de lo que es ser rescatado de un gran peligro. Nosotros hemos sido librados por el Señor Jesús no de un peligro, sino hemos sido rescatados del peligro de los peligros, del más grande peligro, no solamente de uno solo, sino de muchos peligros. El Señor nos ha rescatado de los más grandes peligros y nos ha puesto en un lugar seguro, lejos del alcance de las terribles consecuencias de estos peligros.
sienten de que han sido salvados y por eso no prestan atención a su salvación. Pero he aquí, les voy a recordar brevemente de qué hemos sido salvados, para ver si realmente nuestra salvación es grande o no, para ver si realmente la Biblia tiene razón de que la salvación es grande. Aleluya. Hemos sido salvados del peligro de no ser tenidos por dignos de la resurrección de los justos y entonces dejarnos para resucitar entre los injustos, los cuales van a ser condenados. Usted y yo resucitaremos entre los justos por la misericordia grande de nuestro Señor Jesús, no para condenación, sino para vida eterna. Hemos sido salvados de ser condenados en el justo juicio de Dios y de no haber sido encontrados culpables. Si hubiéramos sido al justo juicio de Dios y resultado culpable, entonces la justa ira de Dios sería descargada sobre cada uno de nosotros. Y a lo mejor no estoy siendo lo suficientemente claro, pero si nosotros somos juzgados por Dios y su justa ira cae sobre nosotros, entonces no habrá forma de que escapemos de los castigos eternos, porque el que tiene en poco su salvación sabrá lo que es estar en el infierno y posteriormente lo que es pasar toda una eternidad en el lago de fuego. Sigo recordando de que hemos sido salvados del encarcelamiento eterno en prisiones de oscuridad. Y no sé si usted se imagina lo que es estar una eternidad en oscuridad total y completa, lejos de la luz de Dios, que es la que vino a alumbrar nuestros corazones. Pero si nosotros tenemos en poco la salvación, sabremos lo que es oscuridad eterna. También hemos sido salvados para que podamos permanecer siempre en la presencia de Dios. Al lado de Dios, gozando de la presencia de Dios. El que sea condenado nunca jamás gozará ni siquiera por un segundo de la presencia de Dios. El peligro de cargar con culpa y vergüenza. También este es uno de los peligros que va a llevar a aquel que no sea salvado en el día de la venida de Jesucristo. Culpabilidad, vergüenza, al saber que no fue fiel al Señor Jesucristo. Y por último, la segunda muerte, de la cual ya no hay retorno ni manera de volver a acercarse a Dios. Estos son los grandes peligros. Y cuando vemos los grandes peligros, entonces podemos decir que grande es la salvación que Dios nos ha dado. Bueno, yo considero que la salvación que Dios nos ha dado es grande. No sé usted, pero realmente es una salvación tan grande. El problema es que la salvación se está perdiendo porque muchos practicamos el autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos. Una mujer se le dio el aviso que venía el huracán, que saliera de su casa y se fuera al refugio. Esa mujer dijo: no creo que un huracán sea tan peligroso. Es más, yo creo que mi casa es suficientemente resistente para librarme de cualquier huracán. Cuando el huracán se presentó y dejó caer toda su furia, después de haber pasado, fueron a buscar a esa mujer a su casa y la encontraron muerta entre los escombros de lo que había sido su vivienda. Ella solita se autoengañó. Ella pensó que realmente ese peligro no era tan grande. Muchos de nosotros, a pesar de que la palabra de Dios lo explica claramente,
los peligros latentes de ser condenados, y entonces, lejos de apercibirnos para nuestra salvación, lo que hacemos es descuidarla. Para otros, esto no es más que fantasías, imaginación. Hay quienes dicen, no hay una condenación, no hay un castigo, no hay ira, no hay infierno, no hay lago de fuego. Pero no porque las personas digan que no es cierto, eso no va a ser. Si la Biblia es la palabra de Dios, creo que nosotros la consideramos así. Entonces la palabra de Dios dice la verdad. Y entonces aquel que se autoengaña lo podemos considerar como la generación de Noé. A pesar de que le fue advertido a esa generación por Noé que iba a haber un diluvio, ellos dijeron, pero si nunca ha llovido, pero si nunca ha caído agua del cielo. Y fueron muchos años los que Noé pregonó, pero nadie hizo caso, sino al final, cuando el diluvio llegó, solamente 8 personas fueron salvas. Muchos están así diciendo, ¿dónde está la promesa de su regreso? ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? Porque desde mucho tiempo atrás se está predicando, desde mucho atrás se dice que Cristo va a venir, pero las cosas permanecen tal cual están. Algunos niegan y dicen, y esto no es un peligro. No, Jesús no viene, pero tarde o temprano todas las personas vamos a ser llamadas a juicio. Todas las personas, y aquellos que no se apercibieron de su salvación se van a dar cuenta cuán engañados estaban. Algunos están seguros en lo material, van feliz por la vida, remando en su embarcación despreocupadamente, siendo felices con lo que su dinero les da. No se dan cuenta que la corriente cada día es más fuerte y que un día van a caer en las cataratas que los van a arrojar al abismo, y ahí serán hundidos eternamente, y las consecuencias de su descuido serán desastrosas. Hay personas que se suben al mundo del entretenimiento, que le suben al máximo el volumen del entretenimiento, se olvidan de todo, se olvidan incluso de Dios, le dan rienda suelta a sus pasiones, se dejan dominar por sus emociones, y entonces llegará el momento que al morir despertarán envueltos en el fuego, y en el humo y la llama de ese fuego no se apagará, y el gusano no morirá. ¿Por qué? Porque descuidaron su salvación, salvación que es grande. La Biblia dice que el que descuida su salvación no escapará, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? No escaparemos. Yo soy responsable de mi salvación, y usted es responsable de la suya. No interesa lo que hagan o dejen de hacer los demás. La responsabilidad de nuestra salvación es propia y debemos de velar por ella, puesto que el costo para salvarnos fue un costo extremadamente elevado. Si un bombero entra a una casa en
que con más diligencia atendamos las cosas. Es necesario que con más diligencia nos ocupemos de nuestra salvación. Y hay una frase que dice ahí: no sea que nos escurramos. Iba yo a un templo allá en la Ciudad de México, estaba lloviendo, bajé una rampa y al empezar a bajar la rampa me resbalé y inmediatamente caí, cuán largo soy. El descuidar la salvación no produce una caída de esa manera. La caída es lenta, no se percibe. No es que de repente ya la persona cayó, no, es dar pequeños pasos, dejarse dominar por diferentes cosas, justificar la ausencia, justificar la forma de ser, echarle la culpa a todos, dejar de congregarse los domingos, dejar de venir entre semana como esta iglesia ya lo hizo, venir no cada 8 días, sino algunos de ustedes cada 15 días. Olvidarse que el templo se abre entre semanas. Son esos pequeños pasos que se dan y que esta iglesia, después de Santa Cena de abril, ha estado caminando de esa manera, se ha ausentado, se ha ido hacia atrás. No es una caída desastrosa, no es que usted ya totalmente se olvidó, pero está dando esos pasos hacia atrás. Desinterés, dejadez, etcétera, muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque ha olvidado las cosas que hemos oído. Es necesario que atendamos aquellas cosas que hemos oído. Que no nos domine lo material. Lo material se va a terminar, se va a acabar aquí en la tierra. Y cuando lleguemos a la eternidad, que no nos llevemos la sorpresa de que pensando que somos salvos, resulte que estamos condenados. ¿Por qué? Por haber descuidado tan grande salvación. Así que le vuelvo a preguntar: ¿dónde está el día de hoy? ¿Dónde considera usted estar el día de hoy? Yo ya contesté mi pregunta. Yo ya contesté esta pregunta y sé que tengo que esforzarme por mi salvación. Tengo la responsabilidad de pararme aquí frente a ustedes. Sí, pero yo también tengo que contestarle a Dios y Dios tenga misericordia de mí. Porque la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y yo creo que el Señor al primero que le va a pedir cuentas es a mí. Dios tenga misericordia de mi persona. No tengo ninguna buena obra que presentar delante de Dios. Solamente me allego a su gracia y que por gracia Él me pueda hacer salvo y me dé de su ayuda para seguir perseverando. Pero amado hermano, ¿y usted cómo está? ¿Está en el mismo sitio que Dios lo colocó cuando usted se tomó de su mano y le pidió que le perdonara y sus pecados fueron perdonados al ser invocado en el bautismo sobre usted el nombre del Señor Jesucristo? Ahí sigue todavía, ahí permanece todavía, tiene el mismo gozo, la misma alegría, o se ha estado retirando, o se está alejando. Y puede haber muchos por qué se está alejando, puede haber muchos por qué se está retirando, pero la verdad, el compromiso es de usted con Dios. Y usted debe de contestarle a Dios: Señor, estoy cuidando una salvación tan grande. Oh, Señor, realmente la estoy olvidando, la estoy teniendo en poco, pero necesito que tú me ayudes. También esta predicación ha sido rápida, quizás breve, pero también me dirijo a aquellos que todavía no hacen un compromiso con Dios, aduciendo muchas cosas, muchas causas, muchas razones. Pero la verdad es que si tú crees en la Biblia y no te has bautizado, entonces corres el peligro de que el infierno, las tinieblas de afuera, el lago de fuego, la muerte segunda, la condenación eterna,
un día vengan inesperadamente a tu vida. Corres ese peligro. La buena noticia en esta tarde es que el Señor Jesucristo todavía está perdonando pecados. La buena noticia es que Jesucristo todavía es abogado y no es juez. Todavía usted y yo podemos ir delante de este abogado y pedir perdón por nuestros pecados. Y tú que no te has entregado a Cristo, pedir el lavamiento del regeneramiento, pidiendo a Dios que venga y te rescate por gracia y elimine todo pecado de tu vida para que tú puedas ser salvo el día que Él venga a levantar a su iglesia. Así que, ¿cómo estamos, iglesia de Dios? ¿Estamos haciendo su buena voluntad, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad, caminando como queremos y yendo en nuestro caminar cristiano como nosotros queremos? ¿Cómo estamos caminando? Yo le digo a usted, yo soy el primero el cual tengo que buscar a Dios y lo estoy haciendo, y Dios tenga misericordia de mí y que alcance el perdón del Señor Jesucristo. Pero ¿y usted? ¿Está velando por su salvación? La invitación del Espíritu Santo es: no descuidemos tan grande salvación, cuanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Que la gracia y la paz de Dios sea en vuestros corazones.